La alta costura representa el nivel más alto de la moda, ¿sí? Literal es el máximo nivel de creatividad, artesanía y del saber hacer al que puede llegar una casa de moda. No está pensada para producir miles de prendas ni para seguir tendencias. Aquí cada pieza se confecciona a mano con cientos o incluso miles de horas de trabajo, bordados extraordinarios y técnicas artesanales que solo dominan unos cuantos talleres en el mundo. Además, no cualquier marca puede llamarse oficialmente alta costura. Es una denominación regulada por la Cámara Sindical de la Alta Costura que exige cumplir reglas muy estrictas. Y aunque muy pocas personas llegan a comprar estas piezas, su impacto es enorme. La alta costura funciona como laboratorio de la moda. Es donde nacen nuevas ideas, siluetas, materiales y técnicas que tarde o temprano terminan llegando al ready to wear, alfombras rojas, campañas, etc. La temporada otoño-invierno 2026 fue especialmente importante porque marcó el inicio de una nueva etapa para algunas de las casas más influyentes de la industria. Vimos el esperado debut de Pierpaolo Piccioli en Balenciaga, el regreso de Maria Grazia Chiuri en alta costura con Fendi, la colección de Durand Lanique para Jean Paul Gaultier y las propuestas de Dior, Chanel y Schiaparelli. Así que acompáñenos porque vamos a analizar colección por colección qué nos quiso contar cada diseñador y por qué esta temporada de alta costura ya está haciendo historia. Hola, somos Ali y Rebeca, dos apasionadas de la moda que se divierten hablando y nerdeando de pasarelas, diseñadores, marcas, tendencias y lo que se nos ocurra. Esto es Nerds de la Moda. Nerds de la Moda. Hola nerds, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más para nerdear de moda. Yo soy Rebeca. Y yo soy Ali y como les adelantó Rebe en el intro, en este episodio vamos a platicar de las colecciones de alta costura otoño-invierno 2026, una temporada llena de expectativas, con debuts muy importantes y colecciones que ya están dando muchísimo de qué hablar. Así que si quieren entender qué pasó con Balenciaga, Dior, Chanel, Fendi, Jean Paul Gaultier y Schiaparelli, quédense con nosotras porque hay mucho que analizar y cada una les va a contar una marca. Así que, Ali querida, arráncate con Balenciaga. Y sí, Rebe, me arranco con Balenciaga. Pierpaolo Piccioli inauguró una nueva etapa en alta costura para esta gran casa histórica. Presentó 52 looks y si había un desfile que toda la industria esperaba era precisamente este. No porque Pierpaolo fuera un nuevo en la alta costura, no, ya sabemos que después de años al frente de Valentino, donde firmó algunas de las colecciones de alta costura más celebradas de la última década, bueno, pues ahora llegaba a presentar esta primera colección de alta costura para Balenciaga. Además lo hacía pues después de la salida de Demna, así que pues la expectativa era enorme. Si ustedes ya escuchaban Nerds de la Moda en las temporadas anteriores, saben que Pierpaolo es uno de nuestros consentidos, así que vamos a tratar de ser objetivas, aunque nos cueste un poquito. Para esta primera colección, Pierpaolo decidió volver al archivo de Cristóbal Balenciaga. Él mismo explicó que no buscaba reproducir el pasado, sino entender los principios de la casa para reinterpretarlos desde el presente, ¿no? Y entonces eso se ve a lo largo de toda la colección. En redes sociales comenzaron a circular comparativos entre piezas históricas de Cristóbal Balenciaga y estos nuevos looks de Pierpaolo, y ahí se entiende muy bien el ejercicio que hizo. O sea, no se trató de reproducir vestidos icónicos, sino de recuperar ese lenguaje de la casa. Los guiños al archivo fueron constantes. Hubo una capa globo naranja que retomaba la silueta de 1953, un vestido verde con plumas, ¿no?, que recordaba a un diseño de 1960. Hay un look específicamente que recuerdo, que era el de Gigi Hadid, ¿no?, que según yo, y corríjanme si estoy mal, yo no recuerdo que Gigi hubiera desfilado para Valentino en la era de Pierpaolo. Para mí esta es la primera vez que Gigi se presenta en pasarela con una propuesta de Pierpaolo Piccioli. No sé, puede ser que sí lo haya hecho, yo no recuerdo, pero en fin, este espectacular look negro que llevaba Gigi Hadid era o fue construido alrededor de un enorme chal de plumas y era como un flashback, o más bien tomaba inspiración de un look muy conocido de 1967. A ver si se los podemos compartir en redes. Y convirtió esta imagen en una de las más comentadas de toda la semana de la alta costura en bloques de color. Otro capítulo, ¿no?, de bloques de color para Pierpaolo, que es uno de sus puntos más fuertes y algo que nos enamoraba muchísimo de lo que hacía en Valentino, es cómo manejaba
estos bloques de color, sin duda es uno de los mejores en hacerlo dentro de la industria, a mi gusto, ¿no? A mi título muy personal. Hubo varios looks que me gustaron. Es imposible, ¿no? Lo platicábamos Rebe y yo fuera del episodio. Es imposible ver el diseño, la propuesta de Pierpaolo en Balenciaga y no pensar en Valentino, pero es que es imposible. O sea, el diseñador, esa es su esencia, ese es su ADN. Si Pierpaolo va a otra casa, pues va a llevar, claro, va a tomar parte de los códigos, va a tomar parte de la esencia, pero lo que él es como diseñador no puede dejar de ser, ¿no? Entonces, por eso identificamos siluetas, esto mismo del bloque de color y muchas cosas que encontrábamos en Valentino, ahora en Balenciaga, porque el diseñador es el mismo. Entonces, sí toma un poco del archivo, como lo hizo en su momento con Valentino, pero el creador, el diseñador que está detrás de todo esto, pues es el mismo, ¿no? Entonces, por ahí es de repente la policía de las redes sociales, ¿no? Ay, no, es que está haciendo lo mismo que hacía con Valentino. Creo que toma lo que tiene que tomar de cada casa, pero lo adapta a su propio estilo de diseño, a su propio ADN, a su propio sello. Entonces es importante tener eso en cuenta. Hay un punto que me encantó de la colección, el cierre, ¿no? El cierre que ya lo vimos también, alguna vez lo hizo en Valentino. En lugar de salir solo a saludar, Pierpaolo apareció acompañado por todo el atelier de Balenciaga, reconociendo, ¿no?, que este trabajo es un trabajo colectivo, especialmente cuando se trata de la alta costura. Por allá no me acuerdo qué temporada fue, que igualmente en una de las presentaciones más espectaculares que tuvo Pierpaolo en Valentino, que tuvo como sede la Piazza de España, los escalones de la Piazza de España, que salió, ¿no?, todo el equipo de alta costura a saludar y fue un momento súper memorable. Bueno, ahora se repite. Y hablando un poco de la innovación en la colección, Pierpaolo comentaba que incorporó materiales y procesos muy poco habituales en la alta costura, como algo llamado M-Silk, que es una seda desarrollada con bioingeniería, no me salía la palabra, inspirada en la seda de araña. Y bueno, esto junto con plumas, gazar de seda, cuero moldeado y un trabajo de construcción impecable, pues vuelve a poner el foco en el saber hacer del taller de Balenciaga, que pues si hay una casa con historia en la alta costura es Balenciaga. Obviamente hablamos de Dior, obviamente hablamos de Chanel, pero Balenciaga, ¿no? Por su fundador, por quién es su fundador, por el peso que lleva su nombre. Bueno, pues hay muchísima atención y muchísimo foco, ¿no?, en lo que hace Balenciaga. Ya hubo un reencuentro con la alta costura después de mucho tiempo, ¿no?, cuando llegó Demna y le puso su toque, y ahora le toca a Pierpaolo. Y después de que hubo toda esta presentación, él escribió en Instagram, porque a él le gusta mucho compartir sus pensamientos en redes sociales, y esta frase resume muy bien su visión. La alta costura es una ecuación compleja, pero el resultado es simple. El resultado son las personas, no la prenda, sino el sentimiento que contiene, las horas de vida que guarda, los pensamientos, las palabras, los errores y las correcciones. También agradeció públicamente a los sastres, a los modistas y a todos los integrantes del atelier por, embarcarse con él en esta nueva etapa. Por ahí también circulan muchísimas publicaciones, posts, videos de Pierpaolo en el behind the scenes, ¿no?, cuando se estaban creando estas piezas sobre la marcha, cómo las acomodaba, cómo les hacía los ajustes, los fittings con las modelos, y esto también nos deja ver un poquito más de cómo es este mundo de la alta costura, un mundo del como simples mortales estamos de repente tan alejados, ¿no? 52 looks, como lo dije al principio. Cuesta un poquito para mí ser objetiva con el tema de Pierpaolo, porque es uno de los diseñadores a los que más admiro, ¿no?, por diseño, por siluetas, por, ya lo dije, bloques de color y cómo maneja la silueta femenina de una forma tan elegante. Pero me gustó. Ustedes ya tendrán su propia calificación, ya nos contarán si les gustó o no les gustó. Vamos a tratar de compartirles estos comparativos de las inspiraciones que tuvo Pierpaolo en looks muy específicos de Cristóbal y cómo los reinterpretó a su manera. Espérenlo próximamente en las redes sociales. Y ahora que terminamos con Balenciaga, porque era pues hablar a grandes rasgos de estas colecciones, te toca a ti, Rebe. Platícanos de Jean Paul Gaultier y este debut de Durán Lantny, que siempre me cuesta muchísimo pronunciar su apellido. Ya sabemos que por ahí le costó
con las colecciones de Ready to Wear. La primera le fue medio mal en cuanto a recepción, hubo muchas críticas al punto que Jean Paul Gaultier tuvo que salir como a defenderlo, que no tendría ni por qué, porque como ya sabemos, Jean Paul Gaultier vendió su marca desde hace rato y no tiene como ni voz ni voto, pero pues al final no, es su nombre el que sale al frente. Entonces necesito que me cuentes todo, Rebe, todo de lo que presentó Jean Paul Gaultier en la marca, la casa Jean Paul Gaultier en esta edición de la Semana de la Alta Costura. Así es, mi Ali. Hay que recordar que Durand Lantec se convirtió en el primer director creativo de Jean Paul Gaultier desde que el diseñador fundó su marca en 1976. Así que sí, este era un desfile que todo el mundo esperaba para ver qué iba a hacer Durand Lantec en su debut. Y la verdad es que creo que no decepcionó. A ver, si conocen su trabajo, saben que le encanta provocar y jugar con las proporciones del cuerpo. No es que nos sorprenda pues sus siluetas, los volúmenes, de hecho es casi uno de sus sellos distintivos. Fue el diseñador que se hizo viral por poner a un hombre con un pecho femenino en una pasarela y a una mujer con un body de un cuerpo desnudo de un hombre con todo y muchísimos pelitos y demás. Bueno, como dijo en su momento Jean Paul Gaultier, él es el nuevo enfant terrible de la moda, o sea, el nuevo niño travieso de la moda. Entonces, claro que la gran pregunta era, ¿qué pasa y qué podemos esperar cuando alguien así entra al mundo de la alta costura? La respuesta creo que fue una colección completamente fuera de lo normal. Él se cuestionó, Durand, qué significa la alta costura y empezó a pensar en Luis XIV y María Antonieta y entonces intentó mezclar esas referencias con el futurismo. Según leí, él visitó recientemente el Palacio de Versalles. Entonces él pensó en cómo la realeza utilizaba la ropa para demostrar poder, esos vestidos enormes y esas siluetas que ocupaban muchísimo espacio. Por tanto, vimos vestidos gigantes, corsés completamente torcidos, prendas que daban la impresión de haberse puesto al revés y evidentemente siluetas que rompían todas las reglas. Había vestidos que parecían enormes tubos, otros por los que le salían metros y metros de tul y algunos que parecían casi que imágenes hechas con inteligencia artificial, pero no. Esta colección tuvo, yo creo que algunas de las siluetas más inusuales, había que verlas de perfil, o sea, casi que por todos los ángulos para entender su propuesta. Y Durand cuenta que Jean Paul Gaultier le dio un libro de Regine Chopino, ella es bailarina y coreógrafa de danza contemporánea francesa, para que revisara el libro porque Jean Paul Gaultier le hizo en los años 80 todos los trajes de ballet. Bueno, esta colaboración duró como 11 años. Entonces, ahí en este libro, Durand encontró siluetas increíbles con tul y ese también fue un punto de partida. O sea, ¿qué podemos hacer con el tul? Y empezó a pensar en estas explosiones, por eso lo que nos mostró sí es el tul que salía de frente, luego va de la espalda. También en los tubos fue otra cosa que le sirvió de inspiración. Él empezó a trabajar con los tubos y pues básicamente empezaron a colocarlos alrededor del cuerpo y luego dijo, ok, entonces también pueden extenderse y de modo que puedan como despegarse del cuerpo o ser parte de él. Lo que dice Durand es que él no quiere cambiar el cuerpo, sino más bien en desarrollar nuevas formas para las prendas. Y para lograrlo, mezcló dos mundos, la alta costura, la tradición de la alta costura y la tecnología. Hubo piezas hechas con impresión 3D, materiales termoplásticos y hasta escaneó en 3D el torso de un modelo para crear pues como una especie de armadura que parecía que el cuerpo se estaba derritiendo a un lado. Entonces él cuenta que Jean Paul sí está muy interesado en darle la libertad y en que haga pues su propia versión de la historia de la casa, ¿no? Entonces sí está siendo libre, sí está jugando, sí está experimentando y está encontrando pues estas ideas nuevas. Él dice que sí le están dando libertad, está jugando, está experimentando y está encontrando formas de idear cosas que a él le parecen interesantes. Y nunca perdió el ADN de Jean Paul Gaultier. A ver, había referencias de la bomber, de los corsés, de este obvio toque provocador que siempre ha caracterizado a la marca. Por ahí vimos una chamarra de mezclilla que fue con el upcycling, ¿no? Reciclaron 3 chamarras de Levi's y esto fue porque Jean Paul Gaultier introdujo el denim en la alta costura en 1997. Otra referencia fue la biker jacket. Entonces lo que él vio, Durand, fue esta chaqueta de motociclista, entonces le tomó una foto porque no tenían
suficientes, y entonces la buscó en Google y encontró 3 chaquetas y al final construyó una chaqueta reciclada, ¿no? De las que Jean Paul coleccionaba. Incluso un vestido tenía una placa plástica en el pecho que contenía ramas de lavanda, que fue una referencia directa al perfume más vendido de Jean Paul, Le Mail, como pues un reconocimiento. Y ya están bautizando a este tipo de colecciones, Ali, como sobre todo Vanessa Friedman, la crítica del New York Times, como la era de la alta costura meme, o sea, el meme couture, porque surge esta pregunta de si el desfile está hecho para vestir realmente a las clientas o para conquistar pues las redes sociales. Y creo que Durán, ¿no?, por su forma de diseñar, creo que sí entiende perfectamente cómo funciona la moda actual. Sus vestidos probablemente no sean los más fáciles de usar, pero sí son de esos que los ves y ya no se te olvidan porque generan conversación, memes, debate, y eso tiene también pues mucho valor para la marca. Así que pues esto no solo quedó un espectáculo, porque sí había técnicas de artesanía y nos está demostrando hacia dónde empieza a llevar la alta costura de Jean Paul Gaultier. Ahora vámonos con Fendi, mi Ali. ¿Qué pasó con María Grazia Chiuri? Fendi, Rebe con María Grazia, que vuelve a casa en cierta forma. Bueno, ya había vuelto porque ya había presentado colecciones para Fendi, pero bueno, es su primera, tal como el caso de Pierpaolo, ¿no?, que presentó su primera colección para Balenciaga, aunque él ya había hecho colecciones de alta costura con Valentino. Mismo caso para María Grazia, que ya había presentado colecciones de alta costura con Dior y ahora le toca presentar esta colección de alta costura por primera vez con Fendi. Y aquí hay un detalle importante, porque aunque hablamos de la temporada de alta costura otoño-invierno 2026, Fendi decidió no presentar esta colección dentro del calendario oficial de París. En su lugar, y por eso es que no la vimos en el programa, ¿no?, como normalmente se acostumbra, en su lugar la marca, la casa italiana, organizó un desfile en la Galería Nazionale de Arte Moderna y Contemporánea de Roma. Y bueno, la verdad es que sí hace un poco de sentido, porque, bueno, Fendi nació en Roma, como ya sabemos, en 1925. María Grazia también es romana y fue precisamente en Fendi donde comenzó su carrera en esta industria a finales de los años 80, trabajando en el departamento de accesorios, nada más y nada menos que con Karl Lagerfeld y con Silvia Venturini Fendi. De hecho, pues fue ahí justamente en Fendi donde conoció a Pierpaolo Piccioli, con quien, bueno, vamos así un paréntesis, ¿no?, años más tarde formaría una de las duplas creativas más importantes, porque tomaron la dirección creativa de Valentino después del mismísimo Valentino. Bueno, dejando y cerrando este paréntesis, dejando Valentino de lado, más que un debut, ya sabemos, ¿no?, fue un regreso. Según la nota de prensa de Fendi, el punto de partida de la colección es el deseo. María Grazia Chiuri lo define como una fuerza ligada al cuerpo, al movimiento y a la identidad. Esa idea se reflejó o se intentó reflejar en prendas sin corsés, donde los drapeados sustituían estas estructuras rígidas, donde hubo materiales como el chifón, el terciopelo, el cashmere. Obviamente hubo pieles, porque ya sabemos que Fendi es una casa peletera, ¿no? Así nació Fendi. Bueno, visualmente la colección se movía en una paleta muy, digamos, puede ser minimalista, digamos, no, en negro, marfil, crema, arena. Desde el primer look aparecieron, bueno, rayas en negro y marfil, ¿no?, que de repente también son un guiño a Fendi. Vimos estos abrigos de inspiración kimono, transparencias, encajes bordados con motivos de hojas, flores y mariposas. Un impresionante trabajo de peletería. Vuelvo al tema porque, repito, y no me voy a cansar de repetir, Fendi nace como una casa de peletería, de pieles, de cuero, del fur. Entonces estas pieles parecen tan ligeras que por momentos se confundían con plumas. De repente también me dijeron por ahí en Instagram, ¿dónde están las pieles? Y es que el trabajo de piel fue tan discreto que en las fotografías no era tan evidente que se tratara de piel. Pero bueno, visualmente volvemos al tema de la estética. María Grazia nunca se ha caracterizado, ni en sus tiempos con Dior, por ser una creativa que presenta colecciones espectaculares en el sentido de looks muy
cargados o exagerados, ni siquiera en la alta costura. La alta costura que ella presentaba en Dior también era muy minimalista, muy clásica, muy limpia, digamos, y fue una de las cosas que más se le criticaba en Dior, ¿no? Que la alta costura pues te da esa libertad de atreverte, de ser creativo, de salirte del molde, de aprovechar todos los recursos, y ella lo hacía pues siempre en bajito, como en un bajo perfil. Nunca han sido colecciones suyas, nunca vamos a verla haciendo algo como Galliano o como Mugler o como que les gusta, ni el mismo Karl Lagerfeld, ¿no? Entonces se mantuvo, ¿no? Se mantuvo en esa misma onda, en esa misma tendencia, y en las notas de prensa que tuve oportunidad de leer también se hace referencia a que esta colección tomó un poco de un cortometraje que se hizo en 1977 por Jacques de Bacher, y ahí disculpen la pronunciación. Se llama Historia del agua, y este cortometraje se presentó justo para, ¿no?, disculpen también la redundancia, presentar la primera colección de Pret-a-Porter que tuvo Karl Lagerfeld en Fendi, repito, en 1977. Entonces María Grazia retoma esa imagen, ¿no? Hace referencia a este cortometraje con una mujer recorriendo Roma con libertad para reinterpretarla desde una mirada pues ahora mucho más contemporánea. Más allá de si la colección convence o no, me parece interesante un poco el contexto, ¿no? Fendi aprovechó esta primera alta costura de María Grazia para mirar un poco atrás, ¿no? A Roma, a Karl Lagerfeld, a la historia de la casa, el trabajo de sus ateliers, y eso pues la verdad es que pues parece interesante. O sea, no tendría por qué haberlo hecho y sin embargo lo hizo, porque no nada más tuvo como referencia este cortometraje que hablaba de la primera colección de Karl Lagerfeld, sino que también, además del desfile, ese mismo día Fendi inauguró en el museo, en esta galería donde se presentó el desfile, inauguró una nueva edición de Karl Lagerfeld at Work, una exposición que el diseñador, ¿no?, el Kaiser alemán, presentó originalmente en ese mismo recinto en 1985. En aquel momento fue un acontecimiento pues súper polémico, ¿no? Porque no era muy común que un museo de arte dedicara una exposición a una casa de moda. Incluso llegó al punto de discutirse en el Parlamento italiano si la moda debía ocupar ese tipo de espacios, ¿no? Entonces, bueno, después de toda esa polémica, décadas más tarde María Grazia inaugura una nueva edición de este Karl Lagerfeld at Work, y 40 años, pues específicamente fueron 40 años después que se presenta esta muestra como homenaje a Karl Lagerfeld y como una forma también de recordar esta estrecha relación de esta casa romana, el mundo del arte y sin duda alguna el peso del nombre de Karl Lagerfeld en esta marca, ¿no? Porque para quien no sepa, Karl Lagerfeld llegó a Fendi mucho antes de que llegara a Chanel, y sin duda, y bueno, se mantuvo muchísimas décadas ahí. Fue de los pocos que pudo manejar dos casas tan fuertes al mismo tiempo. O sea, manejaba Fendi y manejaba Chanel. Obviamente en Fendi de la mano con Silvia Venturini, Fendi en la última década. Y bueno, con Chanel ya sabemos que se aventaba todo el trabajo solo, pero bueno, Karl Lagerfeld no es nada más Chanel, porque la historia y el peso del nombre de Karl Lagerfeld en Fendi es también enorme. Así que bueno, terminamos con estos 3, entre comillas, debuts: Pierpaolo en Balenciaga, María Grazia en Fendi y lo que platicábamos, ¿no? Rebe con Jean Paul Gaultier y Durand Lantnik. Y ahora pues ya nos toca pasar a otra parte del episodio, que es nuestras favoritas, ¿no? Nuestras 3 colecciones, 3 diseñadores, pues nos encantaron a Rebe y a mí en esta última edición de la Semana de la Alta Costura. Son consentidos de nerds de la moda, y empezamos pues, ¿con quién más? Con Jonathan Anderson y Dior Rebe
Cuéntamelo todo. Exacto, Ali. Vamos con Jonathan Anderson, que presentó su segunda colección de alta costura para Dior. Y él ha dicho desde el mismísimo principio que se le debe dar tiempo de experimentar, y creo que es lo que hemos estado viendo. Primero tengo que hacer un paréntesis porque está buenísimo este chisme. A ver, según contó Vanessa Friedman, que obviamente estaba sentada en el desfile, que de lo único que todo el mundo estaba hablando era de Taylor Swift, porque días antes de este desfile fue su boda en Nueva York con Travis Kelce y su vestido de novia fue Dior. Claro que era la boda más esperada del año, entonces imagínense el ambiente. Todos estaban intentando descifrar y encontrar pistas en la pasarela de si alguno de esos vestidos les daba una idea de cómo se veía el vestido de Taylor. Pero creo que lo más impresionante es que ni siquiera se publicaron fotos oficiales de la boda, y aún así, por los rumores, las conversaciones en redes y la cobertura que dieron los medios, Dior generó alrededor de $15 millones en impacto mediático. Bueno, ya, cerramos paréntesis y regresando al desfile de alta costura otoño 2026, Jonathan presentó una colección mucho más artística e intelectual. El desfile fue en los jardines del Museo Rodin, que es el lugar clásico donde Dior presenta su colección de alta costura, y en esta ocasión convirtió el espacio en una especie de invernadero lleno de vegetación. O sea, desde que empezó la pasarela se sentía una atmósfera mucho más orgánica, tranquila, y lo interesante es de dónde salió toda esta inspiración. Ya ven que Anderson está profundamente conectado con el mundo del arte contemporáneo, pues esta vez volvió a trabajar con una artista que él admira desde hace muchísimos años, Linda Benglis. La conoció en Loewe, de hecho. Ella es una artista y escultora estadounidense muy importante que siempre ha experimentado con materiales como cera, porcelana o material derretido, y sus esculturas parecen estar en movimiento, como si se estuvieran doblando o derritiendo. Y Anderson prácticamente tomó esas esculturas y las convirtió en ropa. A ver, por ejemplo, los materiales que usaba Linda en su arte, como los metalizados y el celofán, pues de hecho hay un vestido plateado inspirado directamente en una de sus esculturas metálicas. También a Linda le encantaban los nudos, así que las chaquetas bar, faldas y abrigos iban como anudados, ¿no? Atados. Los helechos también forman una parte muy importante del vocabulario de esta artista, así que había muchísimos helechos por todas partes. Es esas colecciones donde sí vale la pena buscar las referencias de arte, porque sus prendas son casi una traducción de estas obras. Entonces hay bordados que parecen plantas secas y zapatos de los que literalmente brotan flores. Incluso algunas bolsas estaban hechas con algunos textiles de la India y otras de porcelana. Una de las referencias más fuertes de la colección fue una fotografía muy famosa de Linda Benglis de los años 70 que escandalizó al mundo del arte porque aparecía completamente desnuda en un anuncio de revista, como una crítica al machismo, y Jonathan Anderson no la copió tal cual, pero sí la reinterpretó en un vestido con una silueta holográfica a la que llamó Mirage. Y aunque bueno, esto todo suena muy artístico, hay algo importante. Jonathan Anderson no está intentando borrar a Dior, al contrario, o sea, él quiere conservar todo lo que hace reconocible a la marca: feminidad, elegancia, belleza. Lo que está cambiando es cómo expresa esas ideas. Anderson habla pues de lo mismo, pero con telas que fluyen, con pliegues, con movimiento y una sensación de mucha más libertad. La chaqueta bar, ese saco que fue creado por el mismísimo Christian Dior en 1947 y prácticamente cambió la historia de la moda, tenía una cintura muy marcada, los hombros suaves y representaba esa silueta súper estructurada y femenina que hizo famoso al New Look. Pues en esta colección Jonathan creó la chaqueta bar, que pues ya no aprieta ni moldea el cuerpo, ahora fluye con él. Los pantalones estaban cortados al bies, generaban aún más movimiento. Las faldas parecían envolver al cuerpo, como ya les comenté, que estaban simplemente anudadas. O sea, todo transmitía comodidad sin perder sofisticación. O sea, diríamos, Sally, relajamiento puro. Entonces sí, fluidez es probablemente la mejor forma de resumir toda esta colección. Al final, creo que es la gran conclusión. Jonathan Anderson no quiere hacer un Dior nostálgico, quiere tomar los códigos históricos de la casa y traducirlos al lenguaje del arte contemporáneo, por supuesto, y donde todo caiga de manera pues muy natural, que dé la libertad, la ligereza. Y me gusta como algunos críticos lo llaman, que es uno de los grandes narradores de la moda. Y seguimos, Ali, con otro de nuestros favoritos, Matthew Blassi.
cuéntanos su colección. Otro favorito, Rebe, me tocan puros favoritos. Matthew Blasey, que sigue escribiendo su historia en la alta costura. Chanel, como ya es costumbre, fue uno de los desfiles más esperados de la semana. Creo que Chanel siempre va a generar expectativa, ni se diga cuando estaba Karl Lagerfeld, ¿no? Que los escenarios, la propuesta, todo el concepto de lo que presentaba Karl Lagerfeld siempre era portada y siempre era súper comentado en redes sociales. Por ahí cuando llegó Virgin, que no tuvo a lo mejor la mejor recepción por la policía de las redes sociales, como yo le digo, bajó un poquito el hype, pero ahora con Matthew vuelve fuertísimo. Y bueno, Matthew nos presenta esta nueva colección de alta costura. Según la nota de prensa de Chanel, la inspiración surgió de un antiguo libro de cuento de hadas que perteneció a Gabrielle Chanel y que Matthew encontró en su biblioteca, o sea, en la biblioteca de Chanel. Fueron 63 looks, pero bueno, a partir de que encuentra este libro en la biblioteca, él empieza a preguntarse si la vida de Mademoiselle Chanel podía entenderse como un cuento, ¿no? Porque recordemos, ¿no? Pues Chanel fue huérfana, terminó en un orfanato. Entonces él decía, ¿no? La historia de una niña huérfana que terminó convirtiéndose en una de las mujeres más influyentes de la moda. Claro y absolutamente que da como para una historia de cuento. Por eso están tardando en... Ya hicieron películas, ¿no? Pero tiene muchísimo potencial para seguir sacándole a esta historia. Y bueno, esa idea estuvo presente desde la escenografía. El Gran Palais se transformó en un paisaje de lianas, flores y vegetación, mientras en la colección aparecían pequeños guiños a ese universo fantástico, ¿no? Había una bolsa con forma de osito dormido, botones que iban transformando un pato en cisne, bordados que recorrían los vestidos como si fueran enredaderas. La verdad es que un desfile que en términos de detalles no paraba de sorprendernos. Y hablando un poquito fuera de la colección, pero hablando de otro detalle que también me encantó, durante todo el desfile, y seguramente ustedes también se dieron cuenta porque se ha comentado mucho en redes sociales, durante todo el desfile el artista francés Joël Blanc estuvo pintando en acuarela cada uno de los looks en tiempo real. Chanel no ha revelado qué pasará con esa obra, pero me pareció una idea increíble y seguramente si se llega a vender esa pintura se va a vender en un montón de dinero, ¿no? Entonces, ¿por qué me pareció un detalle increíble? Bueno, estamos en una época en la que prácticamente todos documentamos la moda pues con el celular, ¿no? Entonces ver a alguien plasmar todo esto, ¿no? Todo lo que están viendo sus ojos en un pincel, ¿no? Fue un recordatorio de que, bueno, la creatividad también puede contarse de otras maneras y me parece una idea súper fresca, ¿no? En cuanto a la colección, ya, volviendo al tema de la colección, predominó una paleta de marfiles, beige, negro, marrones, verde, musgo y destellos de dorado como envejecido, ¿no? El tweed, como siempre, vuelve a ser protagonista. Hubo chifón, plumas, flecos, bordados y un nivel de detalle súper impresionante. Este traje de Chanel, ¿no? Ese traje de tweed, que sí ya sabemos que así hay una pieza que es la bandera. La bandera de la marca es el traje Chanel, ¿no? De tweed. Bueno, apareció una y otra vez, pero con nuevas proporciones. Versiones sin mangas, chaquetas abotonadas por la espalda, faldas muy cortas, conjuntos en chifón, tan ligeros que me parecía que las modelos estaban flotando. Matthew también jugó con prendas aparentemente rasgadas o deshilachadas. En lugar de esconder esas, digamos, no piezas heridas, las reconstruyó con cadenas doradas, pequeñas cuentas y bordados, un recurso que recuerda un poco el kintsugi, que es esta técnica japonesa que convierte pues las marcas de una pieza en reparación, digamos, ¿no? Se quebra un plato, entonces a la hora de pegarlo lo hacen con detalles en dorado, o sea, pegamento y como una pintura dorada. La verdad no estoy muy empapada de cuál es el material que se usa, pero a la hora de pegarse parece que todos esos elementos que se pegaron, bueno, están marcados en dorado y hace que esta pieza que se rompió ahora se reconstruye y le da una nueva belleza a este objeto. Bueno, más o menos esa era la intención con estas prendas entre rasgadas y entre deshilachadas. Los cuentos tampoco quedaron solo como una inspiración conceptual. Las ilustraciones aparecieron impresas en los forros de algunas prendas y sirvieron como punto de partida para botones, para charms y otros pequeños detalles repartidos en toda la colección. Los zapatos, o sea, hubo detalles que les voy a hacer porque amamos los detalles para Fashion Office, porque esta colección lo amerita. El nivel de detalle es que
no terminabas de verle los detalles a un total look cuando ya el siguiente ya no había ni por dónde ver, había tantas cosas. Entonces, bueno, ya, les voy a hacer porque amamos los detalles en Fashion Office de la colección de alta costura. Volviendo al tema, lo que sí empieza a notarse ya y no me dejarán mentir es la dirección clara que tiene Matthew para Chanel, ¿no? Sigue trabajando con los grandes códigos de Chanel porque pues, es imposible dejar de hacerlo, ¿no? El tweed, las cadenas, el traje sastre, los zapatos, bicolor, pero sin limitarse a repetirlos. Poco a poco comienza a construir este lenguaje propio en Chanel y bueno, sí, definitivamente me gustó, me pareció un poco extenso, ¿no? 63 looks, ustedes ya saben que yo soy un poquito reacia a colecciones muy extensas. 63 me parecía como que mucho para una colección de alta costura, pero bueno, definitivamente es una colección que me gustó. Las dos colecciones de alta costura que ha presentado Matthew me han parecido, ¿qué les digo? Trato de ser objetiva. La verdad es que me gusta mucho su trabajo. Con eso terminamos con Chanel, con sentido. Ojalá uno se pudiera permitir alguno de estos looks, pero definitivamente están muy fuera de nuestro bolsillo. Así que bueno, seguiremos viéndolos de lejitos. Y ahora que cerramos con Chanel, toca hablar de otro que nos encanta, que es Danielle Roseberry con Schiaparelli, que sigue volándonos la cabeza con sus colecciones de alta costura. Rebe, ¿qué onda con Danielle Roseberry? Así es, Ali. Si hubo una colección que nos hizo preguntarnos qué acabo de ver, fue la de Schiaparelli por otro de nuestros consentidos, Danielle Roseberry. O sea, como dices, nos voló la cabeza. Él llamó a esta colección El Abismo y creo que ese nombre resume perfectamente lo que quería transmitir. La sensación de aventarte a lo desconocido. Y no solo habla del océano profundo, que fue una inspiración muy clara, sino también del momento que estamos viviendo, o sea, donde la inteligencia artificial está cambiando la forma en la que creamos, trabajamos e incluso imaginamos el futuro. Lo más interesante es que esta colección nació de un fracaso creativo. Danielle contó que después del éxito de la temporada pasada pensó, ya encontré la fórmula. Creyó que solo tenía que repetir el mismo proceso, hacer un viaje, visitar un lugar inspirador, esta vez fue Barcelona para ver la arquitectura de Gaudí y regresar al estudio a diseñar. Pero no salió absolutamente nada. Ahí entendió él algo muy importante, la creatividad no tiene receta. Él habla de un concepto francés que se llama la llamada del vacío, que es esa sensación de dar un salto hacia lo desconocido. Dice que solo cuando dejó de intentar controlar todo y aceptó esa incertidumbre fue cuando realmente empezó a crear esta colección, y esa idea se refleja en toda la pasarela. Como les comenté al principio, la inspiración principal fue el fondo del océano, pero no un océano bonito de postal, sino uno misterioso, oscuro y un poquito inquietante, pero también del surrealismo que siempre ha caracterizado a Schiaparelli. Por eso vimos modelos que parecían criaturas marinas, con tentáculos, estructuras que parecían branquias, superficies brillantes y siluetas que daban la impresión que el cuerpo casi que estaba mutando. Había referencias a medusas, erizos de mar, arrecifes de coral y organismos bioluminiscentes. Había corsés y bustiers hechos de silicona que parecían piel humana, vestidos que brillaban literal desde adentro gracias a luces LED escondidas entre las capas. A ver, aquí hago otro paréntesis porque el look que cerró esta colección de alta costura, al día siguiente Zendaya lo usó para el press tour de La Odisea, donde interpreta a Atenea, y era un torso, o sea, la parte de arriba era un bustier esculpido con la forma del cuerpo humano y abdominales súper marcados, era de silicona blanca brillante, y abajo la falda que estaba llena de flecos y cuentas que cambiaban de color porque tenía luces integradas desde el interior. Ya se imaginarán el vestido viral, Zendaya, etc. Bueno, cerramos este paréntesis. Y entonces, bueno, a ver, en esta colección Danielle empezó a experimentar con materiales completamente inesperados. En vez de usar únicamente, no sé, seda, lana o satín, utilizó silicona, látex y hasta capas de pintura para construir las prendas. De hecho, colaboró con un taller cerca de París que fabrica bebés hiperrealistas de silicona para películas,
playeras, y entonces gracias a este taller lograron crear los corsés, los bustiers, las chaquetas que parecían esa segunda piel. Pero pues nunca abandonó la artesanía. Había flores naturales que estaban bordadas una por una, miles de plumas colocadas a mano, flores secas convertidas en bordados diminutos, cuentas y claro, muchísimo trabajo artesanal. Otra inspiración muy importante fue Antonio Gaudí. De hecho, Daniel contó que, como les comenté, él viajó a Barcelona porque necesitaba volver a sentirse inspirado y pasó tiempo viendo la obra de Gaudí, especialmente lugares como el Parc Güell, y todo tiene sentido. Si ven la colección, esas formas curvas, orgánicas y casi imposibles recuerdan muchísimo a la arquitectura de Gaudí. No es que copiara el parque literal, pero sí tomó esa idea de que la naturaleza puede convertirse en la arquitectura y él la llevó al cuerpo humano. Por eso hay prendas que parecen corales, medusas o criaturas marinas. Más que, diríamos, vestidos, parecen esculturas vivas. Entonces, para Daniel Roseberry, el mayor lujo de la alta costura no son los materiales caros, sino las personas capaces de transformar cualquier material en algo extraordinario. Y eso tiene muchísimo que ver con Elsa Schiaparelli. Ella nunca quiso hacer una moda simplemente bonita. A ver, ella siempre buscó sorprender, incomodar y hacer que la gente se cuestionara lo que estaba viendo. Creo que eso es exactamente lo que logró Daniel Roseberry, porque al final esta colección llamada El Abismo no trata realmente del océano, trata del miedo a lo desconocido, del miedo a que la inteligencia artificial cambie la creatividad, y me encanta cómo termina su manifiesto porque prácticamente invita a todos a dar ese salto con él. Dice: toma mi mano y salta conmigo hacia la dicha del abismo. Y bueno, eso fue todo en Nerds de la Moda. Aquí termina un episodio más. Este fue nuestro resumen muy a nuestra manera de la Semana de la Alta Costura, con estos 3 debuts, con estas 3 colecciones consentidas. Así es, Ali, una semana que tal cual nos invitó a soñar. Gracias por escucharnos, gracias por llegar hasta acá y claro, nos escuchamos la próxima. Oiga, no se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Adiós! Nerds de la Moda.